Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Hay algunas personas que veo por primera vez, eso no quiere decir que no hayan estado antes. No hemos coincidido. A los demás, algunas caras ya me son conocidas, más o menos familiares. Y bueno, pues lo que sí quiero, me gustaría que no fuese esta la única vez, sino que nos viesen muchas veces, y eso a lo mejor algo tiene que ver nuestra conferenciante de hoy. Naturalmente pueden venir a otros actos, aquí hay muchos actos en el Centro Asturiano, actos interesantes, muy interesantes, al que le guste la música tiene los lunes musicales, tenemos los martes de la poesía, que es el último martes de cada mes, miércoles y jueves conferencias, viernes pues hay mucha actividad en cuanto a las agrupaciones del centro, ensayos, porque aquí tenemos, además de el grupo de baile, banda de gaitas, coro, tenemos también un grupo de teatro, en fin, vamos, es una casa bastante divertida en el buen sentido, una casa bastante implicada en la cultura y donde se lo pasaría muy bien si fuesen asiduos. Quiere decir que no se van a aburrir si se acostumbran a venir por esta casa, aunque no esté Mari Carmen dándonos una conferencia. Y bueno, pues por lo demás, hoy tenemos la suerte de que la doctora en Derecho y abogada Mari Carmen Meléndez Arias nos vuelve a ofrecer otra conferencia, otra magnífica conferencia, supongo que será tan magnífica como la anterior, no me cabe la menor duda. También hay una persona que se postuló en su momento como posible conferenciante, pero no he vuelto a saber de él. Yo lo he puesto en manos de las personas que coordinan y controlan en estos eventos. No sé nada más, no sé si sigue en ese pensamiento, esa buena intención, o si ha cambiado de opinión, no lo sé. Bueno, el caso es que, como sea, si tenemos esa satisfacción, por ser además colega de nuestro presidente, también es profesor universitario, y a lo mejor, pues igual coincide hoy, ha estado aquí hasta hace un momento, el presidente, quiero decir, que estaba abajo en la sidrería, y cuando me di cuenta tú ya te habías subido en otro... ¿Tú le conoces? Sí, ¿Le conoces? bueno. Sí, que bueno. me la saludé. Bien. Bueno, pues vamos al hecho de la conferencia de hoy, porque tenemos un tema que ya, sobre todo para aquellos que tenemos un largo recorrido, que si miramos hacia atrás vemos nuestras huellas que llegan muy lejos, pues a lo mejor el tema es interesante. Es interesante para todo el mundo, pero a lo mejor para los que ya, como se suele decir, peinamos canas, si las peinamos, interesa bastante más. Bien, pues hoy el tema se llama Preparando el futuro. Muy prometedor el título. Dice, sí, porque va a hablar de la alternativa que ofrece el derecho español de previsión de la protección jurídica, patrimonial y social, de la pérdida permanente o transitoria de facultades, etc. Mari Carmen, doña Mari Carmen, se apoya en el PowerPoint que tiene aquí preparado y que seguramente, bueno, pues dice que vale más una imagen que 100 palabras. A mí me gusta mucho la palabra, soy muy amante de la palabra, aunque a través del PowerPoint se afiance y reafirme esa palabra. En cualquier caso, Mari Carmen, estamos en tus manos y ávidos de oírte y de aprender muchas cosas. Bueno, bienvenida. Pues gracias. Y como es un tema muy denso, aquí hay personas que lo conocen y saben que es muy denso y que en una hora no se puede, o sea, cada punto que vamos a ver pues da para una hora y más de una hora. Entonces, como se trata, pues digamos, de divulgar las medidas, ¿no?, que nuestro derecho pues tiene para preparar
preparar situaciones de vulnerabilidad, como son pues, cuando somos mayores, o sea, la vejez, la discapacidad, etcétera, pues vamos a dar pinceladas y bueno, pues si hay interés un interés especial en algún punto, pues abusando de la disponibilidad de la casa, pues insistiremos en el curso que viene. Entonces, bueno, le llamamos Preparando el Futuro, pues para dar, digamos, un título un poquito, ofrecer un título que no asuste. El planteamiento, pues, es el proceso de envejecimiento progresivo de la población que afecta, pues, a todas las sociedades desarrolladas y, por supuesto, pues, a España. Las causas, pues, son los avances de la medicina y de la ciencia que hacen, pues, que muchas enfermedades que antiguamente, pues, eran mortales de necesidad, pues hoy sean fácilmente corregibles y, bueno, pues, que la persona, pues siga viviendo y que las personas en general tengamos una mayor esperanza de vida. Pero correlativamente esos avances científicos y médicos que propician esa mayor esperanza de vida, pues correlativamente se produce un envejecimiento de la población. Y un envejecimiento de la población que se agrava, se acentúa con el descenso de la natalidad. Las consecuencias, pues, es una mayor posibilidad de padecer enfermedades degenerativas y demencias, y en las personas con discapacidad, pues un deterioro y un envejecimiento prematuro en muchos casos. Y en general para todos, pues un aumento de las personas dependientes. Ante esta situación, pues el derecho ofrece unas alternativas de protección en el ámbito jurídico, patrimonial y social. Y hoy hacemos hincapié en la parcela que corresponde a la previsión voluntaria o autoprotección. Se pretende, pues, prolongar lo más posible la vida autónoma e independiente, la conciliación de la vida personal y familiar de los cuidadores, de las personas dependientes, que cada vez, pues, también hay menos candidatos a cuidadores, pues, por la forma de vida y las exigencias de la sociedad y de los ámbitos profesionales y laborales, y sobre todo, pues, la prevalencia de la voluntad de las personas, pero respetando los principios, las normas imperativas del sistema y la naturaleza de las instituciones. Evidentemente no se puede pues prever una forma de tutela que no se corresponda, pues, con los principios que consagra nuestro Código Civil. Y desde luego la voluntad de las personas siempre prevalecerá y siempre se respetará, siempre que no sea contraria, o sea, lo que haya decidido esta persona, lo que haya previsto, a su propio interés. El interés de las personas en situaciones de vulnerabilidad o situaciones difíciles prevalece sobre su propia voluntad. No sé si me explico. Si una persona, pues, dispone o nombra preventivamente tutor, ahora lo veremos cómo hay que hacerlo, a una persona inadecuada, pues el juez, desde luego, no va a respetar esa decisión. La va a ignorar y va a nombrar tutor a la persona adecuada, porque por encima de todo está el interés y el bienestar de las personas en esa situación de vulnerabilidad. El ordenamiento, pues, nos ofrece figuras tradicionales que han sido adaptadas, pues, a las nuevas necesidades y otras nuevas desconocidas en nuestro ordenamiento. Comenzamos con una serie de conceptos que de una manera, pues, muy sencilla, pues hay que conocer o tener en cuenta o por lo menos distinguir, pues, para saber de lo que estamos hablando y no confundirnos. Y comenzamos con la capacidad, ya que todas las medidas, pues, giran de una manera más directa o indirecta, o yo diría que directísimamente, sobre la capacidad de las personas. La capacidad en general, pues, la podemos definir como la facultad de hacer o no hacer, de actuar o no actuar. Y es un apartado sagrado de la personalidad. La doctrina jurídica, no existe una definición legal, en base a la capacidad definió dos conceptos: capacidad jurídica y capacidad de obrar. La capacidad jurídica, también una definición sencillísima, es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. Es decir, pues la aptitud, pues, para ser propietario de un piso, por ejemplo, de una casa o de una finca, ¿no? Es una y única e igual para todos, inalterable desde el nacimiento hasta la muerte. O sea, nadie puede ser privado de la capacidad jurídica y es un atributo de la personalidad. El segundo concepto es la capacidad de obrar,
que podemos definir como la aptitud para realizar actos con eficacia jurídica. O sea, la capacidad de obrar implica actuación, actos. Entonces, claro, requiere responsabilidad. ¿Para qué? Pues porque nosotros cuando actuamos creamos relaciones jurídicas que tienen efectos que pueden perjudicar o dañar a terceras personas, a nosotros mismos, a la otra parte de la relación jurídica que estamos haciendo, pero a terceros también, terceros ajenos, que es lo que se llama en derecho terceros de buena fe. Por lo tanto, al exigir responsabilidad, la responsabilidad pues, de actuar sin causar daños, pues no es única ni igual para todos, depende de la madurez o suficiente juicio pues, para discernir lo que está bien, lo que está mal y lo que perjudica y lo que no perjudica. Se presume plena, pero puede ser limitada o restringida pues, en atención a la existencia o no de madurez suficiente. Es un poco complicado, pero bueno, intento hacerlo más sencillo. ¿Quiénes tienen plena capacidad de obrar? Bueno, plena capacidad de obrar tienen los mayores de edad. No tienen plena capacidad de obrar los menores y las personas a las que se les ha modificado su capacidad, o sea, lo que tradicionalmente se llamó incapacitadas. Se les modifica su capacidad pues, por padecer una enfermedad o deficiencia grave, persistente, que le impide organizar su vida, es decir, autogobernarse responsablemente. Y eso es una causa legal recogida en el artículo 200 del Código Civil. La enfermedad o deficiencia debe de ser grave y persistente, es decir, que se presuma que va a continuar en el tiempo. Por un trastorno transitorio no se incapacita a nadie. La capacidad modificada, lo esencial, es que define el estado civil de la persona. O sea, la persona que tiene la capacidad modificada, ese será su estado civil. Con capacidad modificada total o parcial, dependiendo del grado de limitación que se le aplique en su capacidad y se definirá, pues, o se constituirá la figura de guarda a la que deba de quedar sujeta la tutela o la curatela. Es un procedimiento judicial, precisamente pues por eso, porque define el estado civil de la persona. Un procedimiento judicial que termina con una sentencia que declara pues, lo que acabo de decir, la extensión y límites de la incapacidad y el régimen de guarda, tutela, curatela, prórroga o rehabilitación de la patria potestad a lo que queda sujeta. La tutela, que es un régimen de representación legal, la curatela de complemento o asistencia de la capacidad, o sea, el curatelado puede actuar, pero no puede actuar en determinados actos, normalmente pues de disposición patrimonial, que son pues, los más comprometidos, y prórroga o rehabilitación de la patria potestad pues para aquellas personas que les corresponda ser sujetos a tutela, pero que sean solteros y vivan con sus padres. En la sentencia de modificación de la capacidad pues se puede acordar cualquier medida de protección. No hay que olvidar que la modificación de la capacidad es una medida de protección. Y en la sentencia pues, se puede acordar cualquier medida de protección de carácter personal o patrimonial pues, que sea oportuna, que el juez considere oportuna. Otro concepto es el de discapacidad, que está definido en la Ley 41/2003 de 18 de noviembre de protección patrimonial de las personas con discapacidad. La discapacidad es una situación administrativa, o sea, no define el estado civil de la persona. Y se acredita mediante un certificado que expide pues, el organismo administrativo competente y en el que pues, se justifica el porcentaje de discapacidad que esa persona sufre, que será igual o superior al 33% para deficiencias o enfermedades psíquicas, que son los trastornos intelectuales, del desarrollo, la enfermedad mental, y un porcentaje igual o superior al 65% para deficiencias o enfermedades físicas o sensoriales. El certificado de discapacidad pues, otorga todos los derechos y servicios previstos en la ley a las personas con discapacidad. La siguiente situación es la dependencia, que está regulada en la Ley 39/2006 de 14 de noviembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. También es una situación administrativa,
que se define pues, por la pérdida de autonomía física, intelectual o sensorial causada por la edad, la enfermedad o la discapacidad, que tiene como efecto la necesidad de apoyos o ayudas para el normal desarrollo de los actos cotidianos de la vida. Está clasificada en 3 grados: dependencia moderada, dependencia severa o gran dependencia, y cada grado en 2 niveles, dependiendo de la necesidad de autonomía y de residir en el domicilio, etc. Yo creo que la dependencia pues, es la más conocida para el público en general, y sobre todo el procedimiento de reconocimiento, puesto que no hay quien no tenga un familiar que tenga algún servicio de la dependencia. Entonces, pues, de todas formas, recordamos que se acredita pues, por el certificado de reconocimiento y que se solicita por medio de un impreso oficial, que se cumplimenta con la documentación acreditativa. Hay una valoración por parte del equipo, una resolución y una propuesta de servicios que el afectado, el dependiente, pues, puede aceptar o no. ¿Qué tienen en común y en qué se distinguen estas 3 situaciones? Bueno, pues lo primero es que hay discapacidades incapacitantes. O sea, la persona incapacitada pues tiene discapacidad. Normalmente es una persona con discapacidad, vamos, siempre. Que puede ser dependiente o no dependiente. O sea, hay personas incapacitadas con discapacidad, por supuesto, y dependientes, y personas incapacitadas con discapacidad, pues no dependientes. Hay otras discapacidades que no son incapacitantes, por lo tanto, pues hay personas con discapacidad que nunca serán incapacitadas. Y hay personas con discapacidad y dependientes, pues no incapacitadas. Y dependientes que nunca serán incapacitados, que suelen ser personas mayores. Las personas mayores pues llegan a la situación de dependencia pues por razón de la edad, pero vamos, normalmente pues no van a ser incapacitadas, pueden serlo, pero no tienen por qué serlo. Y ahora ya pues comenzamos con las figuras de previsión de la autoprotección. La primera pues es la autotutela. La autotutela, que es introducida a nuestro derecho, no es una figura que sea nueva. O sea, se habla de autotutela pues desde principios del siglo XX, lo que pasa es que se introduce en el Código Civil por medio de la Ley de Protección Patrimonial de 18 de noviembre de 2003, que añade un párrafo al artículo 223 del Código Civil, que era el que regulaba la tutela testamentaria, o sea, la designación de tutor por parte de los padres respecto a los hijos menores e incapacitados. La autotutela se puede definir como la designación preventiva de cargo tutelar. Es una declaración de voluntad en la que el interesado pues, expresa a la persona física o jurídica que prefiere para asumir la fundación tutelar en el caso de incapacitación. Es una propuesta, ya que el juez se encargará de ratificar con el procedimiento judicial de constitución a la tutela. Y como ya he dicho antes, puede ignorar si aprecia que perjudica al declarante, o sea, si el declarante pues, designa preventivamente tutor a una persona pues totalmente, no sé, que no es idónea. Existen unos requisitos de capacidad y idoneidad en el Código Civil que debe de reunir el cargo tutelar. Entonces, si no es una designación pues disparatada, pues evidentemente el juez obrará pues, en protección del beneficio e interés de la persona que está en esa situación, digamos, de vulnerabilidad. Los cargos tutelares pues, pueden ser una persona física, una persona jurídica privada, constituida pues, a tenor del artículo 242 del Código Civil, pues, con el fin de proteger y tutelar a las personas incapacitadas. Las personas jurídicas privadas llegan a nuestro ordenamiento en la reforma de 1983, y la entidad pública que asume la tutela pues, en las situaciones de desamparo del artículo 239 del Código Civil, que tiene una redacción pues, muy farragosa, pero que bueno, podemos resumir pues, en los casos en los que una persona que, debiendo ser incapacitada y sujeta a tutela, no es incapacitada ni se le puede nombrar tutor, pues porque no hay nadie, no existe ningún candidato, o porque los que existen pues, no son idóneos. Y pasamos pues, a otras previsiones que podemos hacer en el documento de autotutela. Pues todas las disposiciones relativas a la atención de la persona, pues, como el
lugar de residencia, si se quiere vivir en el propio domicilio o en un centro residencial, la identidad de los cuidadores, todo lo relativo a tratamientos médicos, etc. Las reglas de administración del patrimonio, medios de control complementarios al juez, ya que nuestro sistema de tutela es una tutela de autoridad controlada por el juez y vigilada por el Ministerio Fiscal. Es un principio que no se puede ignorar. La forma, pues será un documento público ante notario que se anota al margen de la inscripción de nacimiento de la persona. Porque en caso de incapacitación, uno de los documentos que hay que aportar pues es el certificado de nacimiento. Entonces el juez verá al margen anotado pues este documento de autotutela en el que se designa un tutor preventivamente y bueno, pues ya tendrá conocimiento de la existencia de ese documento, del contenido y podrá pues ratificarlo o no ratificarlo. Normalmente se respeta la voluntad, pero claro, lo vuelvo a repetir, si la voluntad pues es descabellada, pues no se respeta porque es prima el interés de la persona. Otra figura que también se introduce en la Ley de Protección Patrimonial de las personas con discapacidad es el apoderamiento preventivo, en el artículo 1732 del Código Civil. O sea, todos sabemos lo que es un apoderamiento, más o menos, que es pues el acto de otorgar la representación a alguien, así de una forma muy simple porque para entenderlo y hacerlo pues asequible a todo, ¿no? Es el acto en virtud del cual una persona otorga la representación a otra pues para que actúe en su nombre. El apoderamiento preventivo tiene una peculiaridad y es que no se extingue con la incapacidad del poderdante. O sea, los apoderamientos normales y corrientes, cuando se produce o sobreviene la incapacidad del poderdante, se extinguen. Pero si se otorga un apoderamiento para que continúe sus efectos en caso de incapacidad, pues no se extinguirá. Y puede también otorgarse un apoderamiento exclusivamente para que surta efectos en caso de incapacidad del poderdante, que es el auténtico poder preventivo, el auténtico apoderamiento preventivo. Preventivo para caso de incapacidad. Bueno, el contenido de las previsiones pues son de toda la naturaleza, de cualquier naturaleza. No hay un tipo de previsiones concretas, caben todas, de todas clases. Aunque el contenido habitual de los apoderamientos es las cuestiones de naturaleza patrimonial. En el caso concreto del apoderamiento preventivo hay dos fines o dos situaciones pues digamos claras, ¿no? de utilidad de esta figura. La primera de ellas pues es para prever los actos de administración ordinaria y extraordinaria del patrimonio, evitando el procedimiento de incapacitación. La administración ordinaria del patrimonio pues es, digamos, la administración corriente y normal pues de los recursos económicos que tiene la persona, o sea, digamos, pues pagar los gastos corrientes normales de vivienda, de alimentación, etc. Los actos de administración extraordinaria son los dispositivos, los de enajenación y gravamen, o sea, vender, hipotecar, este tipo de cuestiones. El segundo supuesto pues es la previsión de los actos de administración extraordinaria del patrimonio. En este caso, el apoderamiento preventivo pues coexistiría con el tutor, evitando así las autorizaciones judiciales del 271 para actos de enajenación y gravamen que necesita el tutor. O sea, el tutor para actos dispositivos, o sea, para vender o enajenar bienes del tutelado, necesita la autorización judicial, que es un procedimiento judicial. Hay que ir al juzgado, interponer una demanda, acreditar que se va a vender tal bien, pues porque el tutelado necesita ese dinero pues para lo que sea, para sobrevivir o para sufragar tal gasto, y una vez acreditado, pues el juez da su autorización, se vende y una vez vendido el bien, pues hay que también rendir cuentas ante el juez. El apoderamiento preventivo pues puede ser un medio, en este caso, pues para evitar ese procedimiento.
para evitar ese procedimiento y ese trámite en casos pues, muy concretos. Desde luego, al coexistir con la tutela tendrá el control propio de la tutela, el control judicial, vamos, o sea que digamos que es una forma para obtener liquidez en un momento de necesidad más rápidamente, pero que va a estar controlado por el juez. La forma pues, es el documento público otorgado ante notario y también se anota al margen de la inscripción de nacimiento, ya que en caso de incapacitación pues el juez ha de valorar las previsiones que contiene el apoderamiento y puede, pues digamos que alterarlas, modificarlas en atención al beneficio de la persona. La protección patrimonial. Bueno, la protección patrimonial parte pues de la idea de utilizar los bienes para sufragar las necesidades de la dependencia o de la discapacidad o de la vejez de la persona para sufragar como complemento de otros ingresos que pueda tener. En primer lugar, pues nombramos al patrimonio protegido, que es una figura que introduce, que no existía en nuestro derecho, introduce la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y que es solo para personas con discapacidad, o sea, es un conjunto de bienes y derechos afectados pues, a la satisfacción de las necesidades de una persona que tiene reconocida la situación de discapacidad, acreditada por el pertinente certificado administrativo, indistintamente de que tenga su capacidad modificada o no. Puede hacerse aportaciones de bienes una vez constituido el patrimonio. Y, bueno, pues constituyentes puede ser el mismo beneficiario, persona con discapacidad, si tiene capacidad suficiente, es decir, si tiene pues, la facultad de los actos dispositivos, los padres, el tutor, el curador o cualquier persona que tenga un interés. Se puede nombrar un administrador, que puede ser la misma persona con discapacidad, si tiene capacidad suficiente, o las personas que hemos nombrado como constituyentes, o una tercera persona. Se puede prever las normas de administración y control de la gestión del patrimonio protegido y el destino pues, a su extinción, que será pues, cuando fallezca la persona con discapacidad beneficiaria o pierda esa condición. Se constituye en documento público y ante notario. Esto así muy resumido, porque el patrimonio protegido da para mucho más, pero bueno. Luego, ahora, pues, le voy a citar dos figuras que son ahora muy habituales y muy frecuentes, que es la renta vitalicia. En primer lugar, la renta vitalicia ha existido siempre en el Código Civil, o sea, desde 1889, de cuando se promulga. Pero antes, antiguamente, como no era pues, muy común que la gente, digamos, de una situación socioeconómica media tuviera inmuebles, pues no era algo muy habitual, era algo reservado pues, a personas de un nivel socioeconómico alto. Ahora sí se está generalizando y, bueno, pues se ofrece muchas veces pues, como producto de inversión pues, de cara al futuro o de financiación incluso de residencias por entidades, pues digamos, cercanas o vinculadas o que están por ahí. Bueno, en estos casos pues hay que tener un poquito de cuidado, de prudencia, puesto que, en fin, que nos financie una entidad vinculada al lugar donde vamos a vivir y nos va a atender, pues es un poco peligroso si hay problemas. Si hay problemas, pues vamos a tener más difícil solucionarlos, ¿no? Eso pues es una advertencia, otra cosa. La renta vitalicia pues la podemos definir como el contrato en virtud del cual una de las partes se obliga a pagar una pensión o rédito anual durante toda la vida a una o más personas, determinada por un capital en bienes muebles o inmuebles cuyo dominio se transmite con la carga de la pensión. Es decir, una persona transmite el dominio de unos bienes, muebles o inmuebles, pues a la entidad que sea, y a cambio de recibir una pensión. Una pensión, pues, las condiciones pues, que pacte o que durante toda la vida, o bueno, es básicamente esto. Existe también el contrato de alimentos, que es igual, solo que en vez de recibir una pensión, pues se compromete a sufragar todas las necesidades alimenticias, pues que son no solamente la comida, o sea, la vivienda, la manutención, etc.
La cuantía de la pensión pues, puede ser fija o variable. Se puede pactar pues, una cláusula de estabilización, es decir, una especie de actualización de la cuantía, pues en base a algún criterio, pues al IPC, al incremento de precios de consumo, los ingresos del beneficiario, las rentas de los bienes cedidos, etc. Con el objeto pues, de mantener el nivel de vida y evitar pues, que la depreciación del dinero pues, revierta pues, en problemas económicos, ¿no?, para la persona. La condición de constituyente y beneficiario puede reunirse en una misma persona, o sea, una persona puede constituir la renta vitalicia pues para ser ella, para beneficiarse ella, o puede constituir una renta vitalicia para que, siendo los beneficiarios, pues otras personas, por ejemplo, pues un hijo o quien sea. La segunda figura, que también ahora pues, es bastante frecuente, pues es la hipoteca inversa. La hipoteca inversa era totalmente desconocida en nuestro derecho, viene del derecho anglosajón y se regula en la Ley 41/2007 de 7 de diciembre de reforma del mercado hipotecario, que regula pues, la hipoteca inversa en su disposición adicional primera. Es un préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca, como las hipotecas que se constituyen pues, cuando uno va a comprar un inmueble, ¿no? Solamente que tiene la peculiaridad pues, de que la edad de la persona beneficiaria pues, tiene que ser igual o superior a 65 años o estar afectados de dependencia severa o gran dependencia. Como en la renta vitalicia, pues el constituyente y el beneficiario puede ser una misma persona o personas distintas, puede haber varios beneficiarios. La totalidad del importe pues, se puede pactar que se va a disponer de una sola vez o periódicamente en forma de renta. Ya el fallecimiento del prestatario o del último de los beneficiarios, en caso de que haya varios, pues el acreedor podrá reclamar el préstamo, ejecutando la garantía si procede. O los herederos pues, pueden cancelar el préstamo previa satisfacción de los vencimientos y de los intereses devengados, rescatando el inmueble para la herencia. Esa es la peculiaridad. Y bueno, hay muchísimas más figuras que ahora pues, se publicitan, como puede ser pues, la compra con garantía de alquiler y bueno, muchas variantes. Pero estas son las esenciales. Y bueno, aquí la cuestión pues es ver lo que cada uno necesita, las posibilidades que tiene y a ver, estudiar lo que le conviene y acertar eso y asesorarse pues bien, porque este tipo de figuras, vamos, la renta vitalicia y la hipoteca inversa en concreto, si hay problemas pues tenemos que ser conscientes que si tenemos problemas y no lo disponemos de una forma pues muy bien, pues la solución pueden ser pleitos largos, caros y difíciles, que en una situación pues de vulnerabilidad no son nada convenientes. Y bueno, pues hasta aquí no lo he querido hacer más largo, porque materia hay para muchas horas y nada más. Así es que lo que queráis preguntar. Bueno, pues yo sí quiero preguntar lo de la renta vitalicia, porque me atañe, o sea que hablo con conocimiento de causa, y resulta que en muchos bancos nada de nada. La renta vitalicia no la reflejan, no la aceptan. Son entidades que tengan previstos, que estén autorizadas para hacerlo, o sea, eso puede ser aseguradoras. El BBV, no sé cualquiera, entonces dice, bueno, pues yo quiero... Que no tiene ese producto, vamos. Claro. Para ellos son productos comerciales. Pues entonces, que no me hablen de que tienes esa solución. Claro, es que te tienes que plantear, ¿qué hago yo con mi vida en el futuro? Pues entonces buscar los medios para enterarte cómo. Y te encuentras un poco limitada. Son aseguradoras, hay inmobiliarias que también, pero claro, hay que leer la letra pequeña. Solución ninguna. Yo lo arreglé muy pronto. Pueden ser soluciones, pero claro. No, claro, las cosas son siempre individuales. Pueden ser soluciones, pero hay que verlo, ¿no? Claro, ya está visto. O sea que... Muchas gracias.
Yo tengo una pregunta. Carmen, entiendo que lo que hemos escuchado se refiere al contexto español, legislativo español. Sí. Y a mí me gustaría saber si puedes desarrollar un poquito, desde que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por España, ¿han cambiado, o sea, hemos notado cambios legislativos a nivel español? Es que estamos en vías. Precisamente, antes de empezar, pues mira, aquí a tu, espérate, mi derecha es tu izquierda, que luego puedas hablar con ella, hay una persona que está, vamos, Milagros Moreno, que está en Futumat y está pues en todo el tema del artículo 12 y que se está trabajando. Es que todo lleva un proceso y claro, pues se está trabajando, evidentemente. Entonces, pues precisamente hemos hablado de un trabajo en ese sentido. Así que se nota en el sentido, pues digamos, de la prevalencia o de un mayor impulso pues a la autonomía de la voluntad, que por otro lado, o sea, la ley de protección patrimonial de las personas con discapacidad, que es la que introduce la autotutela, el apoderamiento preventivo y todas estas figuras, es de 2003, es anterior a la Convención. Entonces ya no estamos tan mal. Lo que pasa que lo que yo digo, y lo que Milagros es de la misma opinión que yo, claro, las preferencias y todo este tema sí está bien, pero por otro lado pues está el interés de la persona con discapacidad, ¿no? Que si la persona con discapacidad es fácilmente manipulable y hay alguien que le lleva por un camino que no es el que le conviene, ya sabes que hay discapacidades que se prestan mucho a la manipulación por su propia naturaleza, entonces pues tiene que haber, digamos, alguien que enderece y no por la vía de las preferencias pues abrir la puerta a los abusos. Muchas gracias. De todas formas, pues ya te iremos informando. De acuerdo. Y yo quería añadir con respecto a lo que decía la señora, que dentro de la renta vitalicia, además de un bien mueble o inmueble, también se puede poner como fondo un capital económico, y eso también se acepta dentro de la posibilidad de la renta vitalicia. Es que todo... Incluso se puede fragmentar el capital para, si hay que rescatar una cantidad, se pueda rescatar no íntegramente, sino una cantidad en un momento determinado. Ella lo que decía que el BBV no se lo... De acuerdo, pero que no lo tendrá. pero que sepa exactamente... Pero vamos, que hay las aseguradoras, hay posibilidades, grupos vamos, que sí lo ofrecen, que es que además como yo estoy en un máster de envejecimiento en Ávila y deben de pensar que, en fin, que voy a colocar cosas de estas y me mandan propaganda de esa. Muchas gracias. Pero vamos... Suelen ser grupos aseguradores. Lo que he visto es todo jurídico y en caso de que tengas, de no tengas y que tengas descendencia. Pero el que coge y no tiene nadie, ¿qué va a adoptar ahora? No necesariamente. Hombre, puedes adoptar, evidentemente, no, se puede adoptar a una persona adulta, entonces adopta a cualquiera y ya está. Puede dejar beneficiario o lo que sea, pues no sé, claro, pero es que alguna entidad que le guste o... Claro, pero yo quiero las vías legales y no compromisos, entonces me encuentro que estoy muy limitada. No sé todavía por otros lados, que también estoy en ello, porque como me atañe, me estoy moviendo. Claro. Eso es así. Pero claro, que eso está muy bien, pero todo jurídicamente con arreglo a tener quién, y con quién y cuántos, ¿no? Cada uno sabe su problema. No, claro. O sea, yo doy el marco, luego ya cada uno, yo ya he dicho que cada uno tiene que valorar sus necesidades, las necesidades que tiene que cubrir, los recursos que tiene y lo que necesita. Y en base a eso, pues con prudencia actuar. Eso lo he dicho. O sea, y que son productos comerciales, o sea, el tratamiento que dan
vamos, de la renta vitalicia, todo esto es como un producto comercial, o sea, como... No, es que es más, me contestaron que tenían pisos ellos para aburrir. Sí. Si ponía el piso al frente, por poner un ejemplo, digo, si yo pongo el piso y tal, mientras vivan, tal, dice, tenemos pisos para aburrir. Digo, vale. De ahí sacan el tema de la compra con garantía de alquiler, que compras un piso pues de los que ellos tienen, te garantizan el alquiler como renta. Eso es una solución que dan. Pero claro, es que a mí lo que me corresponde es eso, no otra cosa. Y luego pues No, repito, pero muy agradecida. hay incluso, o sea, hay incluso entidades vinculadas a las residencias que le ofrecen, a residencias de mayores, que le ofrecen como financiación de la residencia, estas residencias caras y tal, y bueno, se anuncian y todo. Entonces, pues ojo con esos temas porque no conviene que le atienda a uno el mismo que está manejando el dinero. Sí, es muy complicado la cosa. El nacer tan pronto. Por favor, No sé, eso es algo que pasa a todo el mundo, ¿eh? No, quería preguntar algo, ¿verdad? Yo, sí. Buenas tardes. Yo tenía dos cosas. En principio una, pero luego me ha saltado la bombilla y digo, no me lo puedo creer. Desde que se rectificó la convención en el 2007-2008, todavía estamos en proceso de... O sea, eso me ha llamado mucho la atención, de ver lo lentos que vamos para algunas cosas y ver cómo lo social lleva un camino muy, muy lento. Y la segunda cuestión era la siguiente. ¿Qué tipo de formación reciben notarios, juristas, para tener una contextualización de la realidad de las familias, de las personas con algún tipo de discapacidad, algún tipo de dependencia, para conocer su situación personal, su situación familiar, para saber aplicar esa norma que usted acaba de comentar y bueno, pues que los derechos de la persona pues se cumplan y con la mayor dignidad posible? ¿Existe algún tipo de formación donde se puedan conocer las necesidades reales de las personas? Bueno, el notario es que tiene esa función, o sea, cuando una persona, sea quien sea, pues va a la notaría a realizar un acto, pues él tiene la función de ver lo que hay ahí, qué situación hay y de hacer advertencias. Claro, si la persona no está incapacitada, pues no puede no autorizar un acto. No sé si me explico. O sea, él puede no autorizar un acto pues cuando esa persona está incapacitada. Si no está incapacitada, pues claro, puede hacer lo que se llama el juicio de capacidad, llamar a los peritos, si sospecha que esa persona no tiene facultades para realizar ese acto. Eso es una de las medidas que puede adoptar y bueno, que tiene obligación, ¿no? Si ve que esa persona no... Pero se puede saltar la norma fácil. Bueno, pero normalmente pues no... Pero pueden culparle, ¿eh? Además, puede tener un problema serio. Se le puede inhabilitar. ¿No? Claro. Y yo tengo la experiencia porque tuvimos que inhabilitar a un notario precisamente que le porque... dio acuerdo y le No, pero es que aunque sea un trastorno mental transitorio, no... Sí. O sea, un señor va borracho a firmar una escritura y vamos, yo he tenido una experiencia en una liquidación de gananciales que el señor se presentó borracho y no se pudo firmar, ¿eh? O sea, es que no se firmó. Estaría muy borracho. Bueno, pues se tenía en pie, pero estaba borracho y no se firmó. O sea, que bueno, que haya sinvergüenzas, pues los hay, pero no todo el mundo, ¿no? Entonces, sí, cuando el notario tiene esa función, o sea, a ver, pues si todo está en orden, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, si ve que allí hay una persona, pues que hay indicios, claro, de que no tiene capacidad, bueno, pues hacer lo que se llama juicio de capacidad, que llama a dos peritos, o sea, a dos médicos, pues para que determinen si ese señor tiene capacidad o no. Y desde luego, si dicen que no tiene capacidad, pues no la tiene y no firma, vamos, no autoriza, eso está claro. Y luego los juristas, pues hijo, la especialización que tenga cada cual, o sea, el que pues tenga interés o sensibilización hacia la discapacidad, pues te especializas en ese tema, ¿no? Y bueno, pues es eso. Pero vamos, el notario es esto que te he dicho. O sea, si él ve que un señor, y yo tuve la experiencia real, un señor que se presentó a firmar una liquidación de gananciales borracho. Y claro, el notario dijo que no. Así de claro. Y no se firmó eso, ¿eh? O sea que, vamos, se firmó cuando estuvo sobrio. Vamos, no. Pero en ese momento. ¿Algo más? Sí, Carmen, preparando el futuro es muy buen titular, pero en esa línea, como los juristas nunca opinan y siempre estoy con la letra
y la dentro no salís nunca. Yo te quiero preguntar para que opines. Y es, como ha dicho anteriormente esa persona de atrás, que está muy bien dicho, lo social va muy lento, ¿no? Y realmente la ley de autonomía personal y dependencia es todo un hito que tiene que desarrollarse y falta tiempo y sobre todo dinero, ¿no? Pero yo creo que la clave no es en esta sociedad el tema asistencial, el tema de proteger a la gente con discapacidad en este caso y la gente dependiente, ¿no? Sino que es un poco aplicarlo más en relación a cada colectivo. ¿Qué ocurre? Que yo entiendo, yo como persona ciega, yo reivindico el tema laboral y gracias a la 11 tenemos cubierto con el cupón, pero eso no es solo eso. Entonces ocurre que ahí falta mucho por el tema del empleo. En cambio, hay familias que no pueden más y en cambio no están protegidas al 100% cuando tienen un hijo con discapacidad severa y las pagan canutas porque no tienen cubierto mis necesidades básicas. Entonces yo, como estamos con discapacidad, reivindico que me dejen trabajar, que no me den una pensión, que quiero desarrollarme, quiero equivocarme, quiero saber madrugar, y otra gente quiere que le cubran más. Entonces, preparando el futuro, como bien dice, no sé, ¿qué ley faltaría o crees que hay que desarrollar mejor o más para que ese futuro fuera más halagüeño para qué tipo de colectivo? Porque, como digo yo, en la discapacidad, por ejemplo, son 4 millones y hay mucha pluralidad, pero no todos estamos contentos. ¿Por qué? Porque realmente acaba de nacer y hay muchos vacíos o lagunas. El ejemplo que he puesto es uno de los ciegos, a diferencia de una discapacidad severa. Esa es la pregunta. Porque también, por ejemplo, y tú sabes que hemos discutido en la radio, colabora conmigo Carmen en la radio, que en enero me escandalicé porque Holanda sacó una ley en la cual venía a decir el rey holandés, amparado jurídicamente, que cualquier tipo de medida que hubiera socialmente con la discapacidad, ante la carencia de dinero, que lo cubría la familia y agradecía socialmente ese esfuerzo. Algo así venía a decir. Es un escándalo. Y si Holanda hace eso, yo tenía miedo de que viniera para España, porque todo lo que va a salir por allí viene para acá, desgraciadamente. Entonces Carmen discutió y decía, no, es otro país, otra situación, otro tipo de ámbito social, pero bueno, en el fondo ahí ya está hecha la ley, está promulgada y está en vigor. Y Holanda es más pequeño, pero bueno, son para ir de otra manera. A mí me da miedo el futuro que tú dices, de que las leyes que están muy bien, y además con tal partido político tan bien, tan tranquilo, vamos, que esto parece otra cosa, me da mucho miedo que al final, como siempre, vamos al plato lo social, la discapacidad y la gente mayor y los colectivos más vulnerables. Yo lo de Holanda lo quiero aclarar porque hemos dicho así como lo has dicho tú, Mariano, pues a lo mejor hay alguien que se asusta. O sea, yo he dicho que es periodista, tú vas a decir que es jurista, que es diferente. No, vamos a ver, yo lo voy a aclarar porque la gente pues, se puede alarmar. O sea, en Holanda se aprobó, entró en vigor el 1 de enero una ley que se llama Ley de Cuidados de Larga Duración, en el que se define como un deber moral la atención a las personas dependientes y con discapacidad por parte de la familia. O sea, la situación de la sociedad holandesa no tiene nada que ver con la española. En Holanda la familia pues no existe, prácticamente está desintegrada. Aquí en España, pues por los defectos, los problemas, o todo lo que sea, todavía la familia, digamos, que cuenta y que es algo, ¿no? De hecho, pues, ¿cuántas personas tienen su autonomía, personas con discapacidad, personas mayores, y siguen viviendo en casa, pues gracias a los familiares, y todavía mal que bien, pues existen familiares que cuidan y que son cuidadores y que se sacrifican y tal. La situación de Holanda es muy diferente. Entonces, claro, pues quizás haya también que hayan tenido que haber puesto un límite a tanto servicio social por parte del Estado, pues porque les ha desbordado económicamente, puede ser. Yo sé que a ti no te gusta, Mariano, esto, pero es así. La situación española es otra, la familia aquí todavía cuenta para algo, y colabora en el tema de la discapacidad y de los mayores. No te voy a decir al 100% y que sea perfecto, pero no es la situación de Holanda. Deber moral, manda huevos. No, bueno, pero es más o menos... Vamos, solo por eso me basta. Sí, bueno, pero es que... Y que no eso venga tiene que ver con Maduro. nosotros. Eso... Y que no venga Maduro. ¿Ya tiene otra pregunta? Sí. Tú, Pedro, ¿no? No, sí. Vamos a hacer aquí un trío, pero es que sigo sorprendiéndome. La familia no puede
a coger algo que lo tiene que llevar de la rienda a la administración pública. O sea, una familia está para acompañarte, para estar, pero no para poner los pilares que tiene que tener una administración. Pero con ese acompañarte que tú dices hace mucho. Sí, pero una persona... Yo no he dicho eso que tú dices, o sea, aquí la familia, o sea, con acompañar a una persona con discapacidad, a una persona mayor, eso que tú dices, pues hace mucho, y está ahorrando dinero al Estado. Claro, pero hablamos de un acompañamiento... Aunque necesite, pues digamos, unos servicios de la dependencia, pues para ir a trabajar, como muchos familiares que pueden trabajar, pues porque dejan a su familiar dependiente, pues con los servicios de dependencia, de ayuda a domicilio, de lo que sea. Pero es que en Holanda, ni eso, porque es que en Holanda los chicos a los 18, 19 años van por ahí y aquí no, ¿entiendes? Entonces, pues claro, pues es que hay una desintegración tan grande que quizá, claro, hayan tenido que llamar la atención de esa forma. Pero vamos, es que la situación de aquí, que queda mucho por andar, pues por supuesto, que hay familias que lo pasan mal, pues claro, pero es que... O sea, en el tema este de Holanda es que no tiene nada que ver. O sea, es que Mariano le citó mucho el tema, pero es que es así. Y lo otro, no me ha respondido a la pregunta. Ah, lo otro, que pues mira, yo es que te digo que tú no tienes nada que ver cuando hablamos de capacidad ni de nada de eso. Tu discapacidad es de las que yo he dicho no incapacitantes. Entonces, el futuro, pues el que podamos tener los demás, o sea, que... Mójate. Mójate, ¿qué quieres que te diga? Que no me ha dicho nada, mójate. Eso está claro. Hay que reducir el gasto Ahí está. y el gobierno controlar. Pero todos exigimos derechos, pero responsabilidades pocas. No, o sea, hay muchas, pero es que a cambio no hay nada. Sí, pero pedimos solamente el poner nosotros, ¿qué decimos? ¿Es que ha habido algún político que haya dicho, voy a poner 1.000 euros para que coma este señor? ¿No? Dice, a ver cómo lo arreglamos, a ver cómo lo sé. Pero eso lleva su sueldo. Esa es la diferencia. Sí. Pero es que en este tema, incluso en la ley de dependencia, cuando la ley de dependencia salió y se empezó a utilizar directamente, realmente no tenía dotación económica. Ese es el problema de la ley de dependencia. No tenía, y no solo no tenía dotación económica, sino que además a la hora de aplicarla, en cada comunidad se ha aplicado con un respaldo económico diferente. Y un criterio absolutamente distinto. Lo que nos lleva a tener ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de todo. Sí, eso es perfecto. Lo que pasa que, bueno, que los servicios, pues mira, algo ayudan y... Pero eso básicamente es cuando ha habido autonomía, cada uno campea por donde le da la gana. Pero que eso ya se escapa de los jurídicos. Pero hay cosas de sanidad que debían ser siempre centralizadas y no autónomas. No, bueno, eso por supuesto. La sanidad y la educación. La sanidad, la educación, todo. Eso debería de ser competencia del Estado, si yo eso estoy de acuerdo. Pero eso nos lleva, y perdón que no había terminado con la ley de dependencia, nos lleva a que los famosos copagos se aplican en cada comunidad de una manera y en un porcentaje de los intereses y de los haberes de la propia persona afectada. Y eso supone que en algunas comunidades quedan unos residuos económicos tan sumamente insignificantes que la persona no puede atender sus necesidades básicas en cuanto a simplemente su pasta de dientes, sus ropas, sus pequeñas necesidades. Y eso está teniendo en este momento un gran debate para que se aplique un copago que sea razonable a lo que son los intereses de la propia persona. Es que tenía que haber una unificación de criterios. Exacto, o sea, ese es el tema. Un criterio unificado y luego sí la gestión, pues bueno, que sea... Bueno, y en este momento hay una campaña en ese sentido, dentro del CERMI. Que también firmas para junio, para entregar al Congreso, para hacer eso, eliminar el copago para los dependientes. Exacto. Es que en este sentido España es el país de las disparidades, porque mira, ni siquiera en los juzgados pues hay unos criterios unificados muchas veces. Dependiendo del juzgado donde te caiga la demanda, pues hay... O sea, por ejemplo, en familia, pues dependiendo del juzgado, en un juzgado pues hay una cantidad de alimentos, vamos, con los mismos ingresos, ¿no? Y en otro pues hay otro. Pero por eso que nos conviene... Entonces, pues claro, es que somos... distintas categorías.
el país, pues eso, Por eso que hablar de una manera global es prácticamente imposible. Es que es imposible, Es que cada imposible. a uno le interesa hacer embajadas en el quinto pepino, que no paguen para nada, y otros se lo gastan en fútbol. A ver, Gerardo. Sí, bueno, que también había... No, perdón, que estaba... Y que también había servicios Un sociales. momento, por favor. Está esperando hace un rato largo, hombre. No, sencillamente, en lo de la ley de dependencia todos sabemos que salió en una época preelectoral. Nosotros estábamos en Canarias, en el Congreso Español de Alzheimer, y aquello se manifestó allí, era una cosa que se veía, y además encomendar lo que había se ha dicho a cada comunidad, las posibilidades que unas tenían y otras no. De hecho, sabemos que hay gente que está empadronada en unas comunidades porque se pone en casa de algunos sobrinos y está viviendo en otro sitio para obtener los beneficios de la comunidad que está mejor dotada. Y luego, en cuanto a lo que se decía de la ley y la familia, claro, se ha modificado, lo sabes perfectamente, hace poco, mejor dicho, se ha ampliado el artículo del Código Civil que dice que los cónyuges deberán de corresponsabilizarse en las tareas domésticas y en el cuidado de los menores y mayores y dependientes. O sea que ya está con un carácter imperativo para la responsabilidad de las familias en la atención. Por eso, pues porque se vuelve nuevamente a encomendar a las familias cosas que antes se le había quitado y que estaba asumiendo el Estado, y ante las dificultades que el Estado en su conjunto tiene para estas atenciones, se vuelve nuevamente a encomendar a las familias esta responsabilidad. que la crisis es la crisis, o sea, que eso es así. Eso es así, o sea que... Pero bueno, que yo vuelvo a insistir que el tema de Holanda, pues que ahí es más exagerado aquí, que Mariano, no te preocupes por eso. A ver, por favor, ahora. No, ya está, lo ha comentado él. Y bueno, si lo estamos volando el asunto de la crisis, la parte económica, los servicios sociales que se prestaban hace unos años que ya no se prestan y que son las familias los que lo están llevando, no sé, pues desde fisios, traslados hospitalarios, incluso ahora hay lucha entre comunidades autónomas para yo te doy ese servicio pero yo no te cubro el traslado hospitalario. O sea, ya llegamos hasta unos extremos donde la familia es la que una vez pues se tiene que incorporar a asumir una serie de gastos que antes lo hacía el papá de Estado, que ya no lo hace, pero eso igual yo que la familia tiene una función pues de acompañar, de estar, pero no un sobregasto económico que no tiene por qué, ¿no? Cuando antes lo tenía la administración pública. Iba por ahí lo que está sobrevolando. Yo lo que quería decir con esto de las familias, que en España, la familia, digamos, en el plano moral, Sí, pues no en el plano económico, pues que tiene un papel que no tiene en Holanda. Somos muy latinos, ¿no? Que es que en Holanda no, ni eso siquiera. Como los italianos. O sea, la gente pues, se independiza y adiós, y entonces claro, pues por eso que aquí se llegue a eso, pues mira, no sé dónde vamos a llegar. Te digo la verdad. Es difícil más en este momento. Además, claro, que hay una inestabilidad total y que no sabemos, o sea, lo que va a ocurrir. O sea, claro, si las cosas se ponen mal, pues claro, pues quitarán de todo, yo qué sé. Perdona, de lo que has hablado, ¿hay algún manual o podemos tener un...? Bueno, hay libros, sí. Hay libros, yo te puedo dar bibliografía si quieres. ¿Y nos darás un resumen de esta conferencia para poder consultarla en el Centro Asturiano? ¿Perdón? Un resumen de esta conferencia que nos Una has dado. separata. Ah, sí. Una O sea, escrito como PDF, Con una simple o impresión. una... El PowerPoint, eso es un El PowerPoint simple, sí, yo lo paso. Sí, porque me va muy bien resumido y lo tienes todo a la mano. Vale, yo lo paso, sí. ¿Y alguna que otra publicación tuya de los últimos tiempos? Sí, bueno, tenemos una publicación, sí. Bueno, Tenemos una publicación de esto, sí. para ir poniendo ya punto final, yo te quería hacer una pregunta al hilo de tus últimas palabras sobre la hipoteca inversa. Hay muchas aseguradoras que se están haciendo gran publicidad, intentando captar clientes, pero me da la impresión, por lo que has dicho, no sé si he entendido bien, que hay que tener cuidado con estas aseguradoras. Bueno, ¿Hay alguna fiable? ¿Hay alguna...? yo esto no sé, no me atrevo. Yo digo que hay que tener prudencia al firmar ese tipo de contratos. O sea, lo mismo en la renta vitalicia que, bueno, que todos los contratos que se firmen. O
O sea, hay primero que asesorarse bien y saber lo que uno va a firmar y si lo que va a firmar le conviene. Pero vamos, no es solo la hipoteca inversa, pues cuando uno va a comprar una casa, ¿no? Hay que tomar unas precauciones. Cuando vas a comprar una casa, pues simplemente el ir a por la certificación registrada, una nota informativa que te cuesta pues 3 euros o 4 euros, una cosa así, para saber si, bueno, en qué estado está esta casa, pues te puede librar a lo mejor de verte pues en una tercería de dominio, pues porque hay una hipoteca por ahí sin cancelar, etcétera, o un préstamo o algo por ahí, ¿no? Entonces, pues ese simple acto, que tampoco cuesta tanto, pues te puede librar de un pleito costoso y difícil. Entonces, en todos los contratos que se van a firmar, sea el que sea, pues hay que ver las cosas. Ver, pues en estos casos, que la solvencia de la entidad, o sea, qué solvencia tienes, es una entidad de pega o es una entidad de fiar. Pues a ver qué contrato te presenta, a ver qué cláusulas hay ahí, qué opciones te dan, ese tipo de historias, porque claro, si firmas algo, es utilizada muchas veces pues para financiar residencias. Hay anuncios por ahí por la radio que publicitan unas residencias que son caras, son carísimas, pues la gente normalmente no puede pagar esa residencia durante mucho tiempo. Bueno, pues es que dicen claramente, pues no se preocupe usted tiene usted un piso, pues viva usted como una reina en la residencia, no sé qué tal. Bueno, pues hay que desconfiar de ese tipo de cosas, porque es que si te va a financiar la residencia, la misma entidad o una entidad que está pues ahí vinculada o conchavada, ¿no?, por decirlo así, con los que te están atendiendo, pues es que si te atienden mal, ¿qué haces? Si hay un problema con la financiación, ¿qué haces? Es que es un lío pues serio, entonces hay que pensarlo y hay que hacerlo. Te envenenan, ya está. Es que a lo mejor te interesa más, pues no sé, alquilar tu piso, ¿no?, y cobrarlo tú directamente, o que una persona de confianza se encargue de eso, o sea, es que hay que verlo. Vamos, por ejemplo, se me ocurre. Pero vamos, es que primero ver la solvencia de la entidad, si esa entidad es solvente o es una entidad de pega que aparece aquí. Es que hay que verlo. Bueno, creo que ya sabemos algo más y bueno, te animamos a que vayas preparando la próxima. Animamos a Gerardo que también dé ese paso al frente. Sé que es difícil por la cantidad de personas que están esperando, que hay una lista de espera considerable, pero bueno, hay que posicionarse. Pues muchas gracias a todos, bienvenidos al Centro Asturiano, que nos veamos muchas veces. Y si es con... y bueno, quería decirle a Mariano que, hombre, si lo que viene de fuera hay algo bueno, dejémoslo entrar. Eso sí, lo que no es bueno, echémoslo para atrás si puede ser. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.